Cuando empezamos a hablar del tema de finanzas personales en redes sociales y hasta el día de hoy, una de las preguntas más frecuentes que nos hacen es: Juanpa, ¿y por dónde empiezo? Soy un desastre manejando mis finanzas, pero la verdad, no sé ni siquiera por dónde empezar. Esa es la pregunta más común de todas. Y entiendo mucho a las personas que nos hacen estas preguntas porque yo tampoco sabía por dónde empezar. Con Caro, mi esposa, pasamos exactamente por la misma situación cuando volvimos de nuestra maestría en negocios. Nuestros gastos cada vez aumentaban mes a mes, pero nuestros ingresos no. Vivíamos de un solo salario, el salario de mi esposa, y no habíamos hecho ningún tipo de planeación o de presupuesto para usar de forma más consciente nuestro dinero. Teníamos además bastantes problemas financieros y no sabíamos cuál de todos atacar primero. Si pagar deudas, si comprar un apartamento o vivir en arriendo, si abrir un CDT, si ahorrábamos, si gastábamos menos, en fin, no teníamos ni idea de qué hacer ni por dónde empezar. Así que si te sientes igual de perdido a como estábamos nosotros, en este video te voy a contar sobre la regla del 50-30-20, que es una estrategia muy sencilla que puedes empezar a aplicar para tomar el control de tu vida financiera, para distribuir tus ingresos de forma más estratégica y gestionar mucho mejor tu dinero. Y para empezar, veamos cómo el presupuesto que nos puede ayudar a cumplir esta regla lo utilizamos nosotros. Y es que el presupuesto es una herramienta que nos permite planificar a largo plazo y llevar un control de nuestros ingresos y gastos durante un periodo específico de tiempo. Y de esta manera vamos a poder gestionar de forma eficiente los recursos económicos que nos entran para cubrir las prioridades financieras y los objetivos que nos fijamos todos los meses. El presupuesto es clave porque te va a permitir visualizar de forma muy ordenada lo que te entra, lo que recibes todos los meses y lo que te gastas, incluyendo las deudas. Y además te ayuda a fijarte metas específicas de ahorro. Y aquí abajo, en la descripción de este video, te voy a dejar el link de la plantilla de presupuesto que nosotros utilizamos para que tú también puedas empezar a usarla y aplicar más fácilmente esta estrategia del 50-30-20 de la que vamos a hablar hoy. Y lo ideal es que puedas hacer tu presupuesto cada mes y que se convierta en un hábito que te ayude a mejorar mejor tus finanzas personales. Bueno, vamos a la estrategia. Esta estrategia del 50-30-20 nos dice que debemos dividir los ingresos en 3 rubros diferentes. El primero, el 50% de tus ingresos debes utilizarlos para los gastos esenciales, es decir, aquellos gastos que son necesarios y básicos en tu vida. Ejemplo, la comida, la vivienda, la salud y los servicios públicos. Como estos gastos son indispensables, los necesitas para vivir, es difícil disminuirlos o eliminarlos. De acuerdo a esta estrategia, se le debe asignar el mayor porcentaje de tus ingresos para poder cumplir a cabalidad con estos gastos. Dentro de este primer rubro también debes incluir lo que corresponde al pago de las deudas, ya que son una obligación con la cual debes cumplir y liquidar ojalá lo antes posible. De ese 50%, trata en lo posible de que tus deudas, ojalá, no superen el 20% de los ingresos. Cuando es así, vemos cómo las personas y las familias entran en problemas financieros. Y si ya tienes deudas y no sabes cómo salir de deudas, te invito también a ver los videos que hemos hecho sobre este tema, que con seguridad te van a ayudar muchísimo a matar las deudas que ya tienes. El segundo porcentaje, el 30%, es el 30% de tus ingresos que debes usarlo para los gastos que no son esenciales, pero que corresponden a gustos, deseos, más que necesidades básicas. ¿Qué encuentras acá? Vacaciones, salidas a comer, gastos relacionados con tus hobbies, el último celular con mejor tecnología, servicios de entretenimiento, suscripciones, en fin, todos esos gastos que no son esenciales. Y finalmente, el 20% del componente de la estrategia 50-30-20 debes utilizarlo para ahorrar y para invertir. Y en este punto, recuerda que, como ya lo habíamos dicho en videos anteriores, lo primero que debes hacer es empezar a ahorrar para tu fondo de emergencia. Esto es muy clave. Este fondo, como su nombre lo dice, es un respaldo que vas a tener cuando te quedas sin ingresos, en un caso de emergencia, en una calamidad. Es literalmente un fondo para una emergencia. Y lo ideal es que tu fondo de emergencia cubra al menos 6 meses de gastos esenciales. Y esto se va construyendo paso a paso, de a poquitos.
Pero una vez tienes listo tu fondo de emergencia, puedes empezar a destinar este rubro de ahorro para metas puntuales o incluso puedes poner esos ahorros a trabajar a través de algunos tipos de inversión de los que hemos hablado acá en Mis Propias Finanzas. Veamos un ejemplo de cómo se ve esta estrategia en la práctica. Supongamos que Juan tiene unos ingresos totales correspondientes al salario de 3 millones de pesos. Esto quiere decir que 1.500.000, es decir, el 50% de los 3 millones, se van a los gastos esenciales, a cubrir los gastos esenciales. Por otro lado, 900.000 pesos corresponden al 30% de la totalidad de los ingresos, serán para cubrir el valor de sus gastos no esenciales. Y el valor restante, 600.000 pesos, ojalá se vayan para el ahorro y para la inversión. Eso le da la totalidad de los ingresos a Juan. Sencillo. Bueno, ahora pasemos a otro comentario que también nos llega constantemente y es: ¿qué pasa si con mis ingresos no me alcanza para ahorrar? Pues la solución a esta pregunta tiene dos caminos y está relacionado al concepto clave que vimos al principio del presupuesto. Primero, disminuir los gastos o segundo, aumentar los ingresos. Esos dos caminos. Y la primera opción para abordar este problema de recortar o disminuir los gastos que estás teniendo y la forma más fácil para darte cuenta en qué estás gastando tu dinero es ir anotando tus gastos del mes, que puede ser en el template de presupuesto que te acabamos de compartir, en un Excel, en un cuaderno, en cualquier parte o en cualquier aplicación. Pero cuando llevas el registro de tus gastos, después puedes revisarlos al final del mes y así identificar dónde estás gastando y cuáles de esos gastos son realmente necesarios y cuáles no. Y en la medida en que vas disminuyendo tus gastos, vas liberando dinero, vas liberando capital que puedes utilizar para ahorrar y para invertir. Así que te invito a que hagas el ejercicio este mes y estoy seguro que vas a encontrar varios gastos que desde ya puedes eliminar por completo y te vas a dar cuenta que así vas a empezar a ver cómo te sobra dinero cuando terminas el mes. La segunda opción para atacar esta pregunta es fijarnos en los ingresos que tienes. Los gastos se pueden disminuir, pero tienen un límite. Los ingresos jamás tendrán límite. Siempre puedes ganar más. Aumentar los ingresos no tiene límite y ya dependerá de cada quien revisar opciones que tengas de generar ingresos adicionales a tu salario y diversificar esos ingresos para no depender únicamente de tu salario. Si te interesa conocer más sobre este tema de generación de ingresos, te invito también a que veas un video de Así creé mis 6 fuentes de ingreso para que puedas entender cómo empezar a buscar fuentes adicionales de ingreso que te permitan aplicar esta estrategia del 50-30-20, cumpliendo así con todos estos rubros de la estrategia. Entonces, volvamos al ejemplo que hicimos antes, pero haciéndole una modificación a los gastos. Juan tenía una única fuente de ingresos que era 3 millones de pesos. Con estos ingresos, Juan se da cuenta que sus gastos esenciales son más del 50% de la totalidad de sus ingresos, en realidad son del 65%, y el resto de sus gastos, es decir, los no esenciales, corresponden al 35% de los ingresos. A Juan en este caso no le queda nada para ahorrar, pero después de hacer su presupuesto, se da cuenta que tenía varios gastos innecesarios que podía cortar sin problema y que además podía negociar con la contraparte de otros gastos no esenciales. Entonces los gastos esenciales bajaron del 55% del total de los ingresos, es decir, 1.650.000, y sus gastos no esenciales se reducen al 30%, 900.000 pesos, así que pudo destinar a ahorrar, por lo menos en este caso, un 15% de la totalidad de sus ingresos. Y si bien no se cumplen estrictamente los porcentajes del 50-30-20, Juan ya está haciendo un avance muy importante en el manejo de sus finanzas personales. Recordemos que esta es una regla, es una estrategia que nos ayuda a organizar mejor la distribución de nuestros ingresos, pero si en principio no logramos cumplir totalmente con los porcentajes de cada rubro, no debemos abandonar tampoco esta estrategia ni tampoco debemos dejar de usar la herramienta del presupuesto. En la medida en que vamos generando el hábito de ser más conscientes del gasto, y en la medida en que vamos registrando esos gastos y vamos aplicando el presupuesto, esta estrategia se va volviendo mucho más fácil. Así que mucho ánimo. Si al principio te sientes lejos de cumplir con esta estrategia, empieza por lo menos a usar la plantilla de presupuesto para entender tus patrones de gasto y poco a poco te aseguro vas a ir encontrando eficiencias en tus ingresos y en cómo distribuirlos. Y te quiero dejar un bono adicional
que es un pequeño ajuste que nosotros en Mis Propias Finanzas le hacemos a esta estrategia del 50-30-20, es que antes de empezar a gastar el dinero que nos entra todos los meses, lo ahorramos un porcentaje, así sea del 3, del 5, del 10% de la totalidad de los ingresos, y ese ahorro es lo primero que hacemos al distribuir nuestros ingresos. Y esto es lo que nosotros llamamos como el ahorro residual, lo que se conoce como el ahorro residual, y tiene como objetivo hacer un doble ahorro en el mes, porque no esperamos hasta el final del mes para ahorrar, sino que ahorramos al principio. En muchas ocasiones nos gastamos menos de lo que nos pretendíamos gastar y al final nos queda un cachito, y ese es como el ahorro residual. Ese es el bono, esa es la cereza del pastel. Y si quieres profundizar más en estas estrategias, puedes inscribirte a nuestro programa de finanzas personales Libera tus finanzas en 6 pasos, donde abordamos estos temas con retos, con mucha más calma, para que te apropies realmente de estos conceptos. Te voy a dejar el link también en la descripción y en los comentarios. Y como decimos acá siempre en Mis Propias Finanzas, a seguir aprendiendo.